Era una tarde de otoño como cualquier otra. Las hojas caían, tiñendo las calles de rojo y marrón. Él caminaba perdido en sus pensamientos. De repente, un ruido ensordecedor. Una luz cegadora. Y después, la nada. Juan nunca supo qué lo golpeó aquel día de 1995. El impacto lo arrastró a un abismo oscuro. Un sueño profundo, eterno, se apoderó de él. Los médicos hablaron de un milagro. Su cuerpo se aferraba a la vida por un hilo invisible. Pero Juan dormía, ajeno al paso del tiempo, ajeno a un mundo que seguía girando sin él. Y así, mientras el siglo XX decía adiós y el nuevo milenio daba sus primeros pasos, Juan permanecía atrapado en su propio limbo. Inconsciente del futuro que lo esperaba. Inconsciente del extraño mundo que lo recibiría al despertar. Un parpadeo. La luz blanca, fría, lo cegó. Era una luz que no recordaba, una luz que parecía venir de otro mundo. Un pitido constante martilleaba sus oídos. El sonido era monótono, pero a la vez, aterrador. El olor a hospital le revolvió el estómago. Ese olor a desinfectante y medicamentos, tan familiar y a la vez tan extraño. Juan abrió los ojos, desorientado, confundido. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Había despertado en una habitación blanca, llena de aparatos que no reconocía. Todo parecía salido de una película de ciencia ficción. Las paredes parecían hablar, números y gráficos bailaban en pantallas brillantes. Era un espectáculo hipnótico y desconcertante. Una enfermera joven lo observaba con curiosidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y profesionalismo. «Tranquilo», le dijo ella, con una sonrisa amable. Su voz era suave, casi maternal. «Está en el hospital. Ha estado dormido mucho tiempo». Sus palabras resonaron en la mente de Juan, llenándolo de preguntas. Juan intentó hablar, pero las palabras no salían. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas? Su mente estaba nublada. La enfermera, al ver su confusión, le ofreció un vaso de agua y una fecha. 2020. La fecha lo golpeó como un mazazo. El vaso se le resbaló de las manos, rompiéndose en 1000 pedazos contra el suelo. 2020. Imposible. No podía ser cierto. Había estado dormido 25 años. Un cuarto de siglo. El tiempo había pasado sin él. Un nudo frío le atenazó el estómago. La angustia lo invadió. ¿Qué había sido de su vida? ¿De su familia? ¿Del mundo que conocía? Todo había cambiado, y él no sabía cómo enfrentarlo. Las primeras semanas después de despertar fueron un torbellino de sensaciones nuevas. Juan, un hombre de otra época, se encontraba en un mundo que no reconocía. La televisión mostraba imágenes que no entendía. Los programas eran rápidos, llenos de colores y sonidos que lo abrumaban. La gente hablaba de cosas que desconocía. Conversaciones sobre aplicaciones, redes sociales y tecnología que le resultaban ajenas. Y por todas partes, ese zumbido constante, como de insectos metálicos. Eran los celulares. Un sonido que parecía nunca cesar. Pequeños rectángulos negros que la gente sujetaba con la mirada fija en sus pantallas brillantes. Parecían hipnotizados, atrapados en un mundo digital. Hablaban, escribían, reían, se enfadaban, todo a través de esos aparatos. Era como si sus emociones estuvieran ligadas a esas pantallas. Juan los observaba con fascinación y miedo. No podía entender cómo algo tan pequeño podía tener tanto poder sobre las personas. ¿Qué poder tendrían esos objetos para tener a todos tan absortos? Se preguntaba si alguna vez podría comprenderlo. Una tarde, mientras paseaba por el parque, se atrevió a preguntar a una joven por el celular. Quería entender qué era lo que hacía a esos dispositivos tan indispensables. Ella lo miró con extrañeza, como si le hubiera preguntado por el funcionamiento de un reloj antiguo. Para ella, el celular era algo tan natural como respirar. Le explicó, con paciencia, que el celular era un teléfono, una cámara, un mapa, una biblioteca, todo en uno. Era una herramienta multifuncional que facilitaba la vida diaria. Juan no salía de su asombro. No podía creer que un solo aparato pudiera hacer tantas cosas. ¿Para qué tantas funciones en un solo aparato? Se preguntaba si realmente era necesario tener todo en la palma de la mano. ¿Acaso la gente ya no hablaba cara a cara?
Parecía que las conversaciones reales se estaban desvaneciendo. ¿Ya no se perdía por las calles para descubrir nuevos lugares? Recordaba con nostalgia los tiempos en que caminar sin rumbo era una aventura. ¿Ya no se sentaba en silencio a escuchar el viento? El mundo parecía haber perdido su conexión con la naturaleza. El mundo que él había conocido había desaparecido. Todo lo que una vez fue familiar ahora era extraño y distante. En su lugar, se alzaba una realidad fría y distante, donde la tecnología lo dominaba todo. Una nueva era en la que los celulares eran una extensión del cuerpo humano, inseparables y omnipresentes. A medida que pasaban los días, Juan comenzó a notar una profunda tristeza en las miradas de la gente. Era como si una nube gris se hubiera posado sobre sus corazones, robándoles la alegría. Sí, sonreían y se saludaban, pero sus ojos reflejaban una soledad inmensa. Las sonrisas eran máscaras, ocultando un vacío que las palabras no podían llenar. En el autobús nadie hablaba. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de los motores y el ocasional sonido de notificaciones. Todos con la mirada fija en sus pantallas, ajenos al mundo exterior, cada uno inmerso en su propio universo digital, desconectado de los demás. En los restaurantes, las parejas cenaban en silencio, cada uno absorto en su propio universo virtual. Las conversaciones se habían reducido a monosílabos y miradas fugaces. En las plazas, los niños ya no jugaban, solo se entretenían con juegos electrónicos. Las risas y los gritos de alegría habían sido reemplazados por el sonido de los dispositivos. La tecnología, que prometía conectar a las personas, las había aislado aún más. Las redes sociales se habían convertido en una trampa, atrapando a la gente en una ilusión de conexión. Las relaciones se habían vuelto superficiales, pasajeras. La profundidad y la intimidad habían sido sacrificadas en el altar de la inmediatez. La comunicación se limitaba a mensajes cortos y emojis vacíos de sentimiento. Las palabras habían perdido su peso, su capacidad de transmitir emociones genuinas. Juan añoraba las largas conversaciones telefónicas con su familia. Recordaba con nostalgia los tiempos en que una llamada significaba una conexión real, un intercambio profundo. Las sobremesas interminables con amigos, esos momentos en los que el tiempo parecía detenerse y las risas llenaban el aire. La risa compartida, el contacto humano. Esos pequeños gestos que hacían la vida más rica y significativa. En este nuevo mundo, la soledad se había convertido en una epidemia silenciosa que se extendía a través de cables y ondas invisibles. Una soledad que no se veía, pero se sentía en cada rincón de la vida moderna.